Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Hoy vamos a continuar el relato bíblico de San Lucas capítulo 10, los versículos 25 al 37. Esa historia conocida como el buen samaritano. En el programa anterior estuvimos dando algunas pinceladas con respecto a ese pasaje bíblico y seguimos abordando ese tema, el buen samaritano. Estamos analizando el contexto inmediato del texto, ¿verdad? Estamos tratando de extraer las verdades que están ahí incrustadas en la palabra del Señor. Que hay mucho que extraer, pastor. Hay mucho, y estamos usando las herramientas adecuadas, las herramientas apropiadas para escarbar bien en ese texto o en ese relato bíblico y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Por eso que estamos tratando primeramente de estudiar el contexto inmediato de ese relato, o sea, el lugar, la circunstancia en la que se dieron los hechos. Y para ello estamos estudiando el capítulo 10, el versículo 25. El texto que comienza diciendo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para que podamos entender el contexto, tendríamos que ver algunos versículos que están cerca de ese versículo 25 para que podamos ubicarnos en el contexto que se dan estos hechos. Hemos dicho en otras ocasiones que los versículos y los títulos no es inspiración divina. Eso se hizo más tarde. De alguna manera se nos facilita ahora ubicarnos en la lectura, mencionando el capítulo, mencionando el versículo. Pero lo escrito primario era todo de corrido, era un solo libro. Entonces no podemos tomar una palabra aislada. Tenemos que revisar el contexto para poder extraer las verdades que están allí. Entonces, este episodio se da porque si leemos unos versículos antes, el versículo 17 por lo menos, este episodio se da porque en unos versículos antes el Señor ha enviado a 70 discípulos a predicar. Cuando ellos regresan, al venir de esa evangelización, ellos regresan gozosos por los milagros que habían realizado. Entonces, el versículo 17, Jesús le dice unas palabras muy importantes. Vamos a leer algunos versículos. Ayúdame a leer el versículo 17, por favor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa palabra, los 70, los discípulos, los evangelizadores, mira qué contentos venían traían el informe, claro, que venían de predicar y qué gozoso. Esto que estoy diciendo me lo entienden algunos hermanos cuando van a evangelizar, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando en la iglesia hacemos evangelismo. Así es. Y después cuando ya regresamos, a ver, aquí nos vamos a reunir a tal hora, venir de regreso. ¿Cómo te fue? Tantos aceptaron, reconciliaron, nos escucharon, otros nos dicen, nos echaron los perros, me tiraron agua, pero... Nos salió una persona así, asá, entonces todo eso es dinámico. Entonces te imaginas, 70 discípulos que regresan, ellos venían contentos, diciendo que los milagros que habían realizado. Pero en el versículo 20 Jesús le dice estas palabras, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 20 de San Lucas. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre estén escritos
en los cielos. Lo primero que le dice Jesús cuando ellos vienen con ese informe muy alentador: Señor, la gente escuchó la palabra y hubo milagros, hubo sanidades, hasta los demonios se sujetaban. Ajá. Y Jesús le dice, no se regocijen por eso. Su mayor gozo es porque sus nombres están escritos en los cielos. Ahora, en el versículo 23, vamos a saltarnos al versículo 23 y el 24. Ese otro elogio, por decir, otra bienaventuranza de estos 70. Léeme el versículo 23 y el 24, por favor. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús le está diciendo aquí dos cosas. Primero, que son dichosos porque sus nombres están escritos en los cielos. Y la segunda razón, Jesús les dice, ustedes son también afortunados porque ustedes están viendo cosas que los profetas quisieron ver, que los reyes quisieron ver, refiriéndose a la experiencia de que ahora ellos tienen de estar allí con Jesús. Amén. Entonces, eso de alguna manera, porque si eso lo leíste en el versículo 24, ¿verdad? Así es. Ahora, inmediatamente eso incomoda al intérprete de la ley que está allí. Y entonces caemos al versículo 25. Porque él está escuchando todo esto. Exactamente. Entonces es lo que a él le incomoda, porque si ustedes son dichosos, porque su nombre está escrito en los cielos, ustedes son dichosos porque están viendo cosas que muchos reyes y profetas quisieron ver y no lo vieron, y ustedes lo están viendo. Dichosos porque sus nombres están escritos en el cielo. Y he aquí, dice el versículo 25, un intérprete de la ley se levantó. ¿Te das cuenta bien el contexto? Estamos estudiando el contexto en el que se da el relato. Cuando Jesús hace esto o le da estas palabras de bienaventuranza a sus discípulos, entonces eso no cabe en la mente del intérprete. Entonces se pone de pie y le hace una pregunta para probarle. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, fíjate que todos los judíos y muchos más, los escribas, ellos pensaban que la vida eterna podía llegar a ganarse o merecerse. Ese punto lo abordamos en el programa anterior. Los judíos, mayormente los escribas, ellos pensaban que la vida eterna es algo que se merece o es algo que se gana. De ahí que podemos entender el énfasis que hace en las palabras ¿haciendo qué? Él hace énfasis en esa palabra. ¿Haciendo qué? Porque tenía una manera, en otras palabras, aquí lo que está revelando es la manera errada que tenía esta persona. Él estaba pensando de una manera muy equivocada. Y recuerdo que en el programa anterior nosotros decíamos, ese pensamiento no quedó allá, esa forma de pensar no quedó allá. En la actualidad todavía hay personas que creen que la salvación es un premio, es un mérito. Creen que es haciendo algo que se gana. Entonces, eso está muy, muy contrario a la doctrina de la palabra del Señor, porque la salvación es un premio. Al cielo no vamos por bueno, al cielo vamos por perdonados. Amén, así es. Entonces, en diferentes traducciones de la Biblia se usan diferentes formas para referirse a este personaje. Fíjate que hay una traducción que llama a este personaje experto en la ley. Porque aquí en la Reina Valera dice, es aquí un intérprete de la ley. O sea, que no era cualquier persona. No era un indocto. No. Era todo un conocedor, un letrado, una persona culta en la escritura. Entonces hay diferentes traducciones, una de ellas le llama experto en la ley, en otras traducciones se le llama un maestro de la ley, hay otra traducción que le llama doctor de la ley, dice, y se levantó un doctor de la ley, y en la Reina Valera que dice intérprete de la ley, que quiere decir experto en la ley
mosaica. Entonces lo que estamos enfatizando es que Jesús está tratando de la ley con alguien especializado en el tema. Así es. Recordad que ese es el punto que están tratando de discutir, por decir así, en el buen sentido de la palabra. Ese es el punto que está Jesús hablando. Están hablando de la ley, pero ¿sabe con quién está hablando? Con un conocedor, con un especializado en el tema. Ese hombre que se pone de pies no es un neófito. No es un hombre cualquiera. Es un doctor, es un maestro, es un experto, un intérprete de la ley mosaica. Y la pregunta de Jesús le devuelve el reto a él. Porque fíjate ¿qué es lo que él pregunta? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y léeme el versículo 26. El Señor le lanza una pregunta a él. Una contrapregunta. Ajá, léeme el versículo 26. ¿Cómo dice? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, si lo parafraseamos, Jesús lo que está diciendo, tú eres el experto. ¿Qué es lo que has leído? Has pasado la vida estudiando la ley. Decímelo vos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque si él es el maestro de la ley, experto en la ley, doctor en la ley, y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Jesús le dice, ¿qué has leído? Y si te lo parafraseo, Jesús le está diciendo, el experto sos vos. Uh-huh. El que ha dedicado su vida al estudio de la ley eres tú. Decímelo tú. ¿Qué es lo que has leído? Entonces, pero miramos también, me encanta esta parte, porque la respuesta que le da Jesús con esa pregunta nos sirve para que entendamos que Él está dirigiendo la discusión a la Escritura. ¿Qué lees? Me gusta, y detengámonos aquí un momento, me encanta y disfruto estas palabras que dice Jesús, porque aquí encuentro algo muy importante. Jesús ese tema lo está dirigiendo, o esa discusión la está dirigiendo a la Escritura. No es que dicen los julanos, los sutanos, los menganos, los perencejos, sino ¿qué está escrito? Cada vez que nosotros tengamos una inquietud, lo primero es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Porque nosotros no podemos sacar conclusión de lo que dice tal cultura, de lo que dice tal persona. Es ¿qué dice la Biblia? Y esto nos debería de servir a todos los que estamos en posición de liderazgo. Siempre van a venir personas a nosotros buscando unas respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes y hasta a sus problemas. Y la posición de nosotros debería de ser como la de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, mire, tengo una inquietud, esto y esto y esto. Entonces vengo yo y le digo, bueno, ¿qué dice la Biblia? Pastor, ¿será que yo puedo hacer esto y esto otro? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice la Escritura? Me encanta porque en esta prestigiosa emisora hay un programa donde las personas, un programa de línea abierta donde las personas llaman y haciendo sus consultas. Y me encanta porque los hermanos que están dirigiendo el programa lo remiten a las Escrituras y le responden con las Escrituras, ¿verdad? Le dicen, bueno, la Biblia dice esto y esto y esto. Así Muchas es. personas llaman y dicen, mire, tengo este problema, o ¿usted qué opina? Y vienen los hermanos y con la Escritura le responden. Así tiene que ser. No es qué dice Julano de tal. Y esto se me viene a la mente ahora que estoy diciendo esto. Se me viene a la mente lo que he compartido algunas veces en la iglesia, que en un país acá de Centroamérica, me voy a limitar a decir su nombre, estaba predicando, y en un país aquí de Centroamérica, en una ocasión se levantó un pastor en un culto de la mañana, y él dijo, bueno, el mensaje que traigo hoy ni en la Biblia está, Dios me lo dio anoche. Y la gente comenzó a aplaudir. Entonces, cuando alguien dice eso, inmediatamente en mí se enciende una alarma. Claro.
No puedo predicar algo que está fuera de la Biblia, que la que gente no lo está mira en la como Biblia. extraordinario, al contrario, eso lo miró como extraordinario, como wow, nos trae una palabra que ni en la Biblia está. Al contrario, inmediatamente en mí se enciende una alarma, porque esta persona me va a predicar algo que ni en la Biblia está. Exacto, porque cuando sí, Dios nos revela el mensaje que vamos a dar a la iglesia, pero basado en una cita bíblica. Dios lo que nos da es luz sobre su palabra. Dios nos da luz, Así es. pero extra bíblico, bueno, si hay personas que disfrutan eso, que lo sigan haciendo, pero le va a ir mal. Pero nosotros estamos aquí comprometidos con la verdad. Y aquí las preguntas, o sea, lo que estamos hablando, ¿qué nos metió en esto que estamos hablando? Pues las preguntas que mismo Jesús hace cuando le responde al intérprete de la ley. Porque aquel intérprete viene a decirle, maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito? ¿Qué has leído? Esto me encanta, pareciera sencillo, nosotros lo leemos así superficial, pero si pones a analizar, lo que está haciendo Jesús está dirigiendo esa inquietud, la está dirigiendo a la Escritura. ¿Por qué? Jesús con eso está afirmando la fidelidad de la Escritura para guiarnos por el buen camino, en todo. Así que pregunta que usted me haga, y en ese particular, por la gracia de Dios, yo me caracterizo por eso. Pregunta que usted me haga y respuesta que yo se lo doy con la Escritura. Es qué dice la Biblia, no es qué dice la tradición, qué dice el manual de la denominación, qué dice el manual de la iglesia, qué dice el manual del ministerio, qué escribió el rabino Julano. La respuesta es qué dice la Biblia. Así Por es. supuesto, para eso tenemos que conocer la Biblia también. Toda respuesta la vamos a encontrar en este libro sagrado. Entonces, volvamos otra vez al texto. El escriba responde con la declaración de fe de los judíos, conocida como la Shema, que era la confesión de fe en el versículo 27. Léalo cómo responde el escriba cuando Jesús le dice, bueno, tú me vienes a preguntar qué debes de hacer. Deberías de saberlo tú, porque tú eres el intérprete, tú eres el maestro, tú eres el experto, que está escrito. Y viene él, responde en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa primera parte del versículo 27 era conocida como la declaración de fe, la Shema. Se dice que esa porción del Antiguo Testamento era repetida no menos de 2 veces al día por los judíos ortodoxos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 2 veces al día, no menos de 2 veces al día, el judío debía de repetirlo. Así que lo andaba a flor de labio. Exacto, y sin embargo se atreve a preguntar lo que él ya sabe. Él lo anda a flor. Es que recuerda que era para probarlo, dijo, ¿verdad? Y porque está molesto, porque Jesús le acaba de decir a la gente sencilla, dichosos, bienaventurados. Ahora, la otra porción, Jesús lo llama a eso que dijo la primera parte que acaba de decir el intérprete de la ley. Jesús lo llama el gran mandamiento. Pero lo otro, o la otra porción que el intérprete habla con respecto al prójimo, está en Levíticos 19:18, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que esas dos él la unió. Dijo que eso es lo que decía la Escritura. Entonces, con esa respuesta, el intérprete de la ley está mostrándonos que respondió de una manera correcta y en un terreno que él maneja a la perfección. El escriba respondió bien. Así porque es. Jesús se lo hace ver. ¿Qué versículo es? El 28. El 28. Ajá, en el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Me encanta. Oiga cómo le dice. Ahí Jesús le está diciendo que respondió bien. Así es. O sea, textualmente, técnicamente, está respondiendo. Y era más que obvio. Y si él siendo un maestro, él enseñaba Él lo eso. sabía. Él lo sabía y él lo enseñaba. Ahora Jesús le dice, haz esto
y vivirás. Y el verbo que Jesús utiliza en esa porción, el verbo que Jesús utiliza es un presente imperativo. Que lo que él está diciendo es, sigue haciendo esto por siempre. O sea, haz esto por siempre. Y pareciera que está fácil. Porque si solo dice, haz esto, si nosotros lo entendemos muy superficial, pareciera que está diciendo, haz esto. Como que indicara que solo es una vez, ya lo hice. Jesús está usando un verbo aquí que lo que está dando a entender es, sigue haciendo esto siempre. O sea, le está diciendo, esta debe de ser tu estilo de vida. Debes de hacerlo siempre, no es que una vez lo hice. El verbo que se usa se conoce como un imperativo presente. Lo que está diciendo Jesús, ese tiene que ser tu estilo de vida. Esta respuesta era correcta, pero solo en palabras, la que él dio. Y nadie ha podido ni podrá cumplir o hacer eso continuamente sin la gracia de Dios. Jesús le está diciendo, eso que me acabas de decir, que la ley dice que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que la ley lo que me revelaba es que el hombre no lo puede hacer sin la ayuda de Dios. Amén. Por eso Jesús dice, hace eso y vas a vivir. ¿Me explico? Sí. Hacerlo entonces. Pero es que el hombre por sí solo no puede. Entonces, lo que está revelando aquí Jesús es la incapacidad del ser humano. Haz esto continuamente, lo que la ley establece para con Dios y para con el hombre. Porque si fallas, te haces culpable de todo, como dice Santiago, el que guarda la ley pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. Aquí Jesús le presenta de una manera muy importante, Jesús le presenta el problema. Al intérprete de la ley le está presentando el problema. ¿Qué quería saber? Él quería saber qué tenía que hacer. Jesús le dijo, pero lo tenés que hacer permanente, tiene que ser tu estilo de vida. Más bien hace ahí Jesús énfasis en la ley para resaltar, ¿sabe qué cosa con esto? La incapacidad del ser humano para cumplir perfectamente con ese requisito. Esa parte del pasaje nos sirve para que nosotros lo analicemos de una manera teológica. Que el hombre, fíjate que con esto Jesús lo que está enseñándonos es la incapacidad del ser humano. Porque si la ley dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, y viene Jesús y le dice, ve y haz eso. Que ese sea tu estilo de vida. La primera reacción es, sin Dios yo no puedo hacer eso. Dígame, amigo oyente, ¿qué persona puede hacer eso sin la ayuda, sin la gracia de Dios? ¿Qué persona puede hacer eso? Nadie. Yo diría que es imposible, pastor. Es imposible. Entonces, lo que Jesús está revelándole con esa respuesta es que el ser humano es incapaz por sí mismo, es incapaz de cumplir con eso. Eso lo trabajó de una manera muy clara y extensa los padres de la iglesia y los grandes teólogos de la historia, como Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. En el siglo XVI lo trabajó Juan Calvino, Martín Lutero, siglo XVIII, Jonathan Edwards. Ellos trabajaron el tema de la incapacidad del ser humano, que el hombre por sí solo no puede cumplir con esa palabra. Y está en la escritura, en la carta a los Gálatas, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Luego dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, el versículo 16 en adelante. Entonces con eso podemos quedar claro que el ser humano por sí solo no puede cumplir con la ley. Necesita la gracia de Dios, el favor de Dios. Amén. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a continuar este tema en el próximo programa, si así Dios lo permite. Por lo pronto nos despedimos con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Cristo, te amo, me entrego en Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.